Muy bien, vamos a continuar entonces con el cuarto punto de la sesión del día de hoy, que sería el catálogo de revelaciones. El sistema cuenta con un catálogo en el cual vamos a poder crear todas aquellas revelaciones que van surgiendo en la contabilidad. Básicamente lo que les comentaba en el principio cuando daba las definiciones y los conceptos era que las notas o revelaciones son como todas esas narraciones que se van sucediendo al momento que yo voy haciendo imputaciones contables o que van sucediendo cosas dentro de mi contabilidad. Entonces vamos a contar con un catálogo en el cual yo voy a poder describir esos momentos o esas situaciones que se van dando contablemente, y este catálogo se va a ir alimentando con esas revelaciones, y posteriormente estas revelaciones podrán ser consultadas en el informe de notas a los estados financieros. Al igual que las políticas contables, las revelaciones también cuentan con algunas características, como son, por ejemplo, la fecha de creación de la revelación, es decir, qué día fue que sucedió ese acontecimiento, y en ese momento entonces yo crearía la revelación y quedaría definida la fecha. Otra es la cuenta contable a la cual aplica la revelación. Y finalmente, indicar si esa revelación aplica al informe de notas a los estados financieros. Esas son como tal las características con las que van a contar las revelaciones. Ahora vamos a pasar al sistema para ver dónde encontramos ese catálogo de revelaciones. Permítame un momento, por favor. Muy bien, ubicados dentro del sistema, vamos a encontrar el catálogo de revelaciones ingresando a la pestaña Contabilidad, y en el icono de plan de cuentas vamos a desplegar la flecha hacia abajo, y en Políticas y Revelaciones NIF, aquí encontramos entonces el acceso al catálogo de revelaciones. Como vemos, este catálogo en su estructura es muy similar a los demás catálogos con los que cuenta el sistema. Vamos a encontrar una barra, digamos, de botones como con las acciones principales que se pueden hacer en cada una de estas revelaciones. Ya como tal, la estructura del catálogo nos muestra primero una columna en la cual se va a mostrar el código de la revelación. Luego vamos a encontrar el nombre, la cuenta contable sobre la cual se está creando la revelación o para la cual aplica, la descripción, la fecha rige desde o la fecha de creación de la revelación, si aplica al informe de notas a los estados financieros, y el número de documento. Ya les voy a explicar un poco a qué se refiere este número de documento. Entonces miren que acá encontramos como la información más relevante relacionada con esa revelación. Ahora vamos a crear una nueva revelación, pues básicamente tenemos el botón crear en la cinta de opciones, o dando clic derecho sobre cualquier parte del catálogo vamos a encontrar igualmente el botón crear. En este caso las revelaciones igualmente me permiten un código alfanumérico de hasta 20 caracteres. Yo también tengo, digamos acá, pues definido el tema de las revelaciones en unos códigos, en este caso en orden. Entonces voy a crear la revelación N006. Este, digamos, sería el consecutivo que sigue en este caso para mí. Vamos a decirle aceptar. Miren que acá el sistema lo que hace es abrirme la ventana de creación de la revelación. Entonces vamos a encontrar primero el dato del código con el cual se creó la revelación. En este caso pues el código es básicamente de solo lectura, no lo puedo modificar desde acá. Tenemos lo que es el nombre de la revelación. En este caso voy a crear una revelación relacionada con las provisiones. Entonces voy a colocar aquí el nombre, provisiones de deudores. Muy bien, tenemos la fecha, que básicamente es la fecha en la cual sucedió esa revelación. Digamos, podría ser el momento en el que encontré, por ejemplo, si fuera un error, en este caso las provisiones de deudores, tengo que decir en qué momento voy a revelar el tema de provisiones de deudores. En este caso, voy a hacer una presentación cuatrimestral de informe, por lo cual voy a hacerlo al 30 de abril de 2015.
Miren que igualmente encontramos el botón de aplica al informe de notas. Básicamente, esta opción lo que va a hacer es decirle al sistema que esta revelación debe ser mostrada en el informe de notas a los estados financieros. Miren que en este caso también encontramos la opción para definir la cuenta. A diferencia de la política contable, en las revelaciones es obligatorio definir la cuenta a la cual va a aplicar esta revelación, en este caso de provisiones. ¿Por qué es obligatorio? Porque digamos las políticas podrían ser algunas generales, ¿cierto? Como es el manejo como tal o las reglas bajo las cuales yo presento y elaboro mis estados financieros, entonces hay cosas que son generales, pero las revelaciones sí están relacionadas con partidas contables y con, digamos, movimientos que yo hago sobre la contabilidad, por lo cual es obviamente necesario yo indicar la cuenta sobre la cual se está haciendo esa revelación. Muy bien, entonces para definir una cuenta o para definir, digamos, la cuenta a la cual aplica esta revelación, simplemente abrimos el seleccionador. En este caso, para mí aplica para la cuenta del gasto relacionada con lo que son las provisiones, en este caso deudores. Simplemente seleccionamos la cuenta y ya debemos describir como tal a qué se refiere esta revelación. Yo ya tengo creadas mis revelaciones en un documento, digamos, en un documento de Word, y básicamente lo que voy a hacer es pegar como tal la información relacionada con esa revelación. Entonces mi revelación dice lo siguiente: durante el 2015 la empresa cambió la política de cartera aumentando el porcentaje de provisión de acuerdo a los periodos de vencimiento. Como resultado de este cambio se registró un mayor gasto de provisión por 356.230 pesos que si se hubiera continuado con la política anterior. En este caso estoy indicando que yo manejaba una política vieja o anterior, digamos, relacionada con las provisiones de cartera, y en este caso entonces yo cambié mi política y esta cartera, o más bien esta provisión, entonces aumentó. Ya cuando tenemos definida nuestra revelación, damos clic al botón aceptar y miren que el sistema en este caso ha creado la revelación en el catálogo. Aquí ya quedó entonces definida mi revelación. Les comentaba sobre esta columna de número de documento. Aquí, como vemos, pues en ninguna parte de la ventana de generación de la revelación aparecía el número de documento. ¿Por qué? Porque este número de documento es un número automático. A continuación vamos a ver a qué se refiere ese número de documento para que podamos entender un poco mejor. Entonces voy a cerrar acá un momento y les voy a recordar dónde encontramos el acceso al catálogo de revelaciones. Básicamente pestaña contabilidad, en plan de cuentas despliego la flecha hacia abajo y en políticas y revelaciones vamos a encontrar el catálogo de revelaciones. Vamos a volver nuevamente entonces a las diapositivas. Muy bien, entonces acabamos de ver el catálogo de revelaciones. Ahora vamos a ver las revelaciones desde las operaciones. Bueno, ya vimos entonces que el sistema cuenta con un catálogo de revelaciones en el cual voy a poder crear todas esas notas o revelaciones que van surgiendo en la contabilización. Pero adicionalmente también es posible crear dichas revelaciones directamente desde las diferentes operaciones con las que cuenta el sistema. Estas revelaciones que son creadas directamente desde las operaciones cuentan con algunas características. Por ejemplo, son visibles desde el catálogo de revelaciones. Esto significa que a pesar de ser creadas desde las operaciones, podrán ser visualizadas directamente desde el catálogo de revelaciones. Solo pueden ser modificadas desde la operación en la cual se han creado. A pesar de que son visibles desde el catálogo de revelaciones, su información solo podrá ser modificada desde la operación de la cual se dio origen. Finalmente existe la posibilidad de desenlazar la revelación de la operación para que ésta quede independiente y sea modificable desde el catálogo de revelaciones. Entonces, desde todas las operaciones del sistema yo voy a poder crear revelaciones. Recordemos que las revelaciones son como narraciones de las partidas contables, de lo que va sucediendo como tal en mi contabilidad. Entonces yo puedo crear como esas notas o revelaciones directamente desde las operaciones que son desde las cuales van surgiendo como todas estas
digamos, estas cosas que van pasando, ¿cierto? Entonces, si yo, digamos, estoy haciendo la corrección de un error de un periodo anterior, entonces yo desde esa operación en la cual estoy corrigiendo esas partidas contables, de una vez puedo hacer la revelación. No es necesario salirme de la operación, ir hasta el catálogo y crearla, sino que desde esa misma operación voy a poder crear esa revelación. Igualmente, esa revelación se va a poder ver como tal desde el catálogo de revelaciones, teniendo en cuenta que solo voy a poder verla, más no la voy a poder modificar. Vamos a pasar entonces al sistema para que miremos cómo se crean estas revelaciones desde las operaciones. Permítanme entonces un momento, por favor. Muy bien, entonces ya vimos lo que era el catálogo de revelaciones y que desde el catálogo pues podíamos crear la revelación, ¿cierto? Ahora vamos a crear las revelaciones desde las operaciones. Entonces vamos a básico y abrimos el manejador de operaciones. En este caso necesito crear una operación en la cual voy a hacer como una reclasificación de unas cuentas contables. Hubo unas partidas contables que, digamos, clasifiqué mal, las imputé sobre una cuenta que no debía. Ahora necesito, cancelar el saldo de esa cuenta y pasar como tal el valor a la cuenta, en este caso pues a la cuenta correcta. Entonces voy a hacer mi revelación al 30 de abril de 2015, entonces voy a hacerla aquí en la operación de movimiento contable, abro como tal mi operación, voy a sustentar la operación con una nota de contabilidad. Miren que acá el sistema de forma automática me asigna el número del documento de soporte. Tenemos lo que es la fecha como tal de generación o la fecha de soporte que va a tener la operación. Ahora, recordemos que cuando creábamos las revelaciones desde el catálogo, estas llevaban un título. Cuando se crean desde la operación, el título con el cual van a quedar como creadas esas revelaciones va a ser el detalle que yo coloque en la operación. Entonces, en este caso, les comentaba que hubo un error de contabilización, calculé unos valores mal sobre una cuenta y en este caso entonces necesito como reversar esos valores. Entonces voy a colocar reclasificación de gastos. Entonces voy a hacer la operación común y corriente, no voy a entrar mucho en detalles porque ya digamos en sesiones pasadas vimos el funcionamiento de la operación de movimiento contable. Entonces simplemente el error que cometí fue que unos valores los clasifiqué mal en una cuenta del gasto, entonces necesito reversar esos valores que clasifiqué mal. Entonces voy a buscar la cuenta 5195 9505, clasifiqué estos valores o los contabilicé sobre esta cuenta a otros y lo que necesito es acreditar esta cuenta y debitarla sobre la cuenta contable correcta. Entonces defino en este caso el centro de costos, que fue el de administración. Voy entonces a acreditar el valor, en este caso 758.900 pesos, con el tercero voy a buscar acá por el código Compo Equipos. Entonces aquí voy a hacer la primera acreditación, voy a arrastrar en este caso la cuenta, arrastrar el centro de costos porque es igual, y el segundo valor son 379.200 pesos. Voy a buscar también el tercero respectivo, Sistemas Compo Express. Bueno, aquí abrí digamos nuevamente, voy a cargar la cuenta, arrastro el centro de costos y voy a colocar aquí entonces el valor, que sería 1.250.000 pesos, y busco el tercero respectivo, equipos y más. Entonces lo que estoy haciendo acá es que voy a reclasificar las cuentas. Entonces estoy acreditando esta cuenta del gasto. En este caso entonces voy a buscar la cuenta respectiva y correcta en la cual voy a reclasificar este gasto. Entonces 51, 35, 15, en este caso es esta
1505 de asistencia técnica. Entonces selecciono, voy a arrastrar el centro de costos y lo que voy a hacer es copiar estos valores porque básicamente son los mismos valores. Entonces aquí tenemos el siguiente renglón, vamos a hacer lo mismo con los terceros y finalmente entonces voy a arrastrar también la cuenta contable. Entonces miren que acá ya lo que hice fue acreditar el valor de esta cuenta del gasto en la que había quedado mal, digamos mal seleccionada o mal imputada, perdón, y aquí tenemos entonces la cuenta en la cual estamos reclasificando esos valores. Ahora ya hice mi respectivo movimiento contable, ya digamos aquí cuadré mi contabilidad. Necesito revelar qué fue lo que pasó y por qué estoy acreditando esta cuenta y debitándolo acá en esta nota de contabilidad. Entonces, como les comentaba, vamos a crear la revelación. El título que va a tener la revelación es básicamente el detalle que yo coloque como tal en el campo detalle. Ahora, para crear la revelación vamos a encontrar esta hojita que está acá, que es la que me permite crear dicha nota o revelación. Esta hojita vamos a encontrarla en todas las operaciones del sistema y solo nos va a aparecer cuando tengamos hecha la adecuación NIF y estemos en un año de transición o en un año NIF. Entonces abrimos la hojita y miren que acá entonces el sistema me abre la ventana de creación de la revelación. Entonces, ¿qué encontramos en esta ventana de creación de la revelación? Primero, la cuenta contable sobre la cual se hará, digamos en este caso, la imputación. Entonces vamos a abrir el seleccionador y para mi caso voy a hacerlo entonces sobre la cuenta 5195-9505. Podría ser también sobre la 513515, pero en este caso, como estoy acreditando y el movimiento, digamos, fuerte está sobre la acreditación de la cuenta del gasto, entonces voy a hacerlo sobre esta cuenta 519505. Ya digamos es potestad de cada usuario indicar la cuenta sobre la cual recaerá la revelación. Ya acá lo que debemos hacer es, digamos, colocar el texto relacionado con la revelación. Yo igualmente ya tengo entonces en una hoja definidos todas esas revelaciones, simplemente voy a dar clic en pegar y miren que acá entonces ya me quedó, digamos, la revelación. Entonces la revelación sobre este ajuste que estoy haciendo dice lo siguiente: debido a un error de contabilización en el mes de enero sobre el rubro de gastos diversos, se hace necesario para efectos de control reclasificar los valores contabilizados en esta cuenta para llevarlos a otra cuenta específica relacionada al valor allí contabilizado. La corrección consiste en acreditar la cuenta 5195-9505 por su saldo total y debitarlo sobre la cuenta 5135-1505. Miren que esto es exactamente lo que yo hice en mi movimiento contable. Entonces, estoy haciendo algo en mi contabilidad, necesito revelarlo, ya hice como tal la partida contable y aquí ya estoy haciendo entonces la revelación. Le decimos guardar y aceptar y en este caso, digamos que hasta el momento ya terminé la revelación. Miren que no ha sido necesario tener que salirme de la operación e irme hasta el catálogo de revelaciones para poder crear la revelación, no, simplemente la hice directamente desde la operación. Ya simplemente damos clic al botón aceptar. Digamos acá me salió un mensaje porque me faltó el centro de costos para las cuentas, voy a cerrar, voy a decirle que no y voy aquí, qué pena, arrastrar entonces el centro de costos. Ya simplemente damos clic al botón aceptar y miren que acá ya me quedó creada mi operación. Verifiquemos entonces lo que es el movimiento contable. Aquí tenemos entonces como tal la acreditación de la 5195-9505 y el débito como tal sobre los mismos valores y centro de costos. Igual el sistema realiza la misma contabilización NIF. Ahora voy a cerrar acá y me voy a dirigir al catálogo de revelaciones. Recordemos que lo encontramos en la pestaña Contabilidad, Plan de cuentas, desplegamos la flecha hacia abajo. Y en políticas y revelaciones está el acceso al catálogo de revelaciones. Voy a dar clic en refrescar. Vamos aquí a desplegar. Miren que acá el sistema tiene pues todas las revelaciones.
Y miren que acá me aparece entonces la revelación sobre la cuenta 51959505. Recordemos que esta cuenta fue la que seleccionamos para que recayera sobre ella como tal la revelación. Entonces miren que a pesar de que yo no creé la revelación desde el catálogo, sí aparece como tal en el catálogo, o sea, creada desde la operación, el sistema me deja visualizar o digamos aparece la revelación en el catálogo. Otra cosa importante que les había mencionado es que no puedo modificar, vamos aquí a modificar. Miren lo que el sistema me dice. La revelación 132 reclasificación de gastos fue creada desde una operación. Por tal motivo no se puede modificar. Desea visualizar su información, entonces yo desde acá no puedo modificar esta revelación, pero lo que sí puedo hacer es visualizarla. Simplemente le digo que sí. Y miren que acá me muestra en solo lectura como tal la revelación. Entonces, el código que él va a asignar, recordemos que cuando yo la creo desde el catálogo, yo tengo que indicar el código con el cual estoy creando la revelación. En este caso, cuando la creamos desde la operación, el sistema asigna un código automáticamente a la revelación. Este código es el código interno que lleva la operación. En el nombre como tal queda el detalle que yo coloco en la operación. Como fecha de la revelación va a ser o va a quedar la fecha de soporte de la operación. Aquí tenemos la cuenta y miren que acá aparece entonces el dato nuevo que es el número de documento, que básicamente me indica el consecutivo o el número del documento de soporte como tal de la operación. Ahora tengo estas dos alternativas que vemos acá, que es ver la operación, es decir, muéstrame la operación desde la cual se creó la revelación. Si le damos clic, miren que acá me está mostrando la operación de movimiento contable, que fue la que acabamos de hacer. Vamos a cerrar y tengo la opción de desenlazar de la operación. Desenlazar de la operación es como poder separar la revelación y que quede independiente de la operación. Como la revelación fue creada desde la operación, si yo llegara, digamos, a eliminar la operación, esta revelación también quedaría eliminada. Si yo necesitara, digamos, modificar esta revelación, colocar más texto, o hacer algún cambio en el texto, tendría que ir a la operación a modificar, ¿cierto? Hacer la modificación del texto. Entonces, en este caso yo podría desenlazar la operación. Lo que haría el sistema es que dejaría esta revelación como si se hubiera creado desde el catálogo y entonces desde el catálogo puedo modificarla y puedo, digamos, hacer cualquier cambio sobre la revelación. Simplemente es dar clic a este botón de desenlazar la operación. Vamos a dar aquí cerrar y miren entonces que yo puedo crear las revelaciones directamente desde el catálogo o directamente desde las operaciones. Voy a recordarles entonces que para crear una revelación desde la operación, simplemente abrimos la operación, pues digamos que en este caso necesitemos, y en el campo de detalle vamos a encontrar al ladito esta hojita amarilla que indica, digamos, el botón para poder crear las revelaciones. Vamos a volver entonces a las diapositivas para ver con qué tema seguimos. Muy bien, entonces acabamos de ver cómo crear las revelaciones desde las operaciones. Ahora vamos a pasar al informe de notas a los estados financieros. Entonces, el informe de notas a los estados financieros es un listado que muestra las notas y revelaciones creadas desde el catálogo de revelaciones y desde las operaciones. Y adicionalmente también muestra las políticas contables creadas en el catálogo de políticas contables. Este informe permite aplicar una serie de filtros por medio de los cuales se podrá sacar dicho listado de políticas y revelaciones de acuerdo a las necesidades de cada cliente. En el informe de notas a los estados financieros se puede mostrar las políticas y revelaciones que apliquen en un rango de fechas específico. Se puede también incluir o no aquellas políticas contables creadas como generales. Recordemos que yo les había comentado que cuando creamos una política contable y no le asignamos una cuenta, el sistema la interpreta como una política general. También es posible que se muestre el listado de revelaciones y políticas contables de acuerdo a un estado financiero en particular.
o generarlo para un rango específico de cuentas. Vamos a pasar entonces al sistema para que miremos dónde encontramos este informe de notas a los estados financieros. Permítame en un momento, por favor. Muy bien, ya ubicados aquí en el sistema, para poder generar el informe de notas a los estados financieros, ubicados en la pestaña Contabilidad, vamos al botón de Estados Financieros Básicos, desplegamos la flecha hacia abajo y en el botón de Políticas y Notas vamos a encontrar el acceso a el informe de notas a los estados financieros. En la ventana de generación del informe de notas a los estados financieros, lo primero que vamos a encontrar es el rango de fechas, es decir, cuál va a ser la fecha inicial y la fecha final a la cual voy a generar el informe de notas a los estados financieros. Aquí encontramos entonces lo que les comentaba de incluir políticas generales. Recordemos que las políticas generales son aquellas políticas contables que, digamos, creamos y que no les definimos como tal una cuenta contable. Entonces yo le puedo decir al sistema, quiero que salgan esas políticas que no tienen, que son generales o que no tienen como tal una cuenta incluida o una cuenta en particular, o simplemente decirle que saque solo las políticas contables que tengan cuenta, si yo no selecciono este botón, el sistema solo sacará en el informe aquellas políticas contables a las cuales yo les haya definido una cuenta. En este caso necesito que se visualicen las políticas generales. Ahora aquí encontramos los filtros que les comentaba. Puedo, digamos, filtrar o decirle que me muestre las políticas contables y revelaciones de un estado financiero en particular, por ejemplo, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, estado de situación financiera o balance general, o tengo la opción de seleccionar cuentas. ¿Qué significa seleccionar cuentas? Que el sistema me va a permitir decir cuál es el rango de cuentas entre los cuales quiero que se muestren las políticas y revelaciones. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Como yo tengo las políticas contables todas creadas como generales, sin importar el estado financiero, el sistema me va a sacar todas esas políticas. Si yo tuviera las políticas con cuentas contables, el sistema entonces, si le digo, muéstreme las políticas y notas del estado de resultados, solo me sacará las políticas contables que estén dentro del rango de cuentas que muestra el estado de resultado o que incluye el estado de resultado. Entonces, incluirá siempre las generales cuando yo tenga encendido este botón, pero en este caso solo incluirá las políticas contables que estén dentro del rango de cuentas que abarca el estado de resultados. Voy a decirle al sistema entonces que me saque este informe solo por, digamos, el estado de situación financiera. Entonces en este caso me va a mostrar todas las políticas contables generales, es decir, que no tienen ligada una cuenta, todas las políticas contables que tengan ligadas cuentas, que abarquen las cuentas del balance general o estado de situación financiera, y todas las revelaciones que abarcan obviamente las cuentas del estado de situación financiera. Igual podemos seleccionar la calidad borrador, visualizar el encabezado pie de página y la fecha y la hora en el pie de página. Damos clic en ver reporte y miren entonces que acá el sistema ya me muestra el informe como tal. Tenemos el encabezado, informe notas a los estados financieros desde el 1 de enero al 30 de abril, que fueron los rangos de fecha. Vamos a bajar un poco. Entonces, ¿qué va a hacer el informe? Primero va a mostrar todas las políticas contables generales, es decir, todas aquellas políticas a las cuales yo no les ligué una cuenta contable. Aquí tenemos entonces que nos va a mostrar el código de la política, el nombre de la política, la fecha de creación y como tal el texto de la política. A medida que vaya en este caso listando las políticas contables, como vemos, aquí vemos entonces que va sacando las políticas, va a ir sacando las revelaciones, es decir, esas notas y revelaciones que creamos desde el catálogo y desde cada una de las operaciones. En este caso va a irla sacando en orden. Aquí tenemos una revelación para la cuenta 11 de efectivo disponible. Aquí tenemos como tal la revelación para la cuenta 14, para la cuenta 2335, para la cuenta 2895.
y para la cuenta 3 del patrimonio. Miren que aquí nos sacó la revelación que creamos desde la operación. ¿Por qué? Porque esa revelación fue sobre una cuenta 5 y esta cuenta no abarca como tal el balance general. Y vamos a generarlo nuevamente. Entonces vamos aquí a ver datos y le voy a decir que me muestre las notas a los estados financieros para el estado de resultados. Vamos a decirle recalcular. Miren que acá entonces me está sacando nuevamente las políticas. Recordemos que son políticas generales, por lo cual él las va a mostrar. Aquí tenemos todas las políticas. Voy a ir pasándome. Miren que acá empiezan las revelaciones. Entonces aquí está la revelación que creamos desde la operación. Es esta de acá. Y aquí, digamos, hay otra revelación relacionada con deudores que fue la que creamos directamente desde el catálogo. Esta, perdón, es la que creamos, perdón, desde la operación, y esta es la que creamos desde el catálogo. ¿Sí? Entonces miren que acá el informe lo que va a hacer es sacar todas estas descripciones narrativas de los estados financieros y mostrárnoslas como tal en este informe, y esto lo que va a hacer es un complemento de los estados financieros que ya conocemos. Entonces voy a cerrar acá y les voy a recordar que para acceder al informe de notas a los estados financieros, en la pestaña contabilidad vamos al botón de estados financieros básicos, desplegamos la flecha hacia abajo y en políticas y notas vamos a encontrar el acceso al informe de notas a los estados financieros. Vamos a volver nuevamente a las diapositivas. Muy bien, entonces acabamos de ver lo que es el informe de notas a los estados financieros. Ahora vamos a ver cómo se reflejan esas notas a los estados financieros, pero ya directamente desde cada uno de los estados financieros. Entonces, los estados financieros, en este caso el estado de situación financiera, está directamente relacionado con las notas o revelaciones a los estados financieros, que fue el informe que acabamos de ver. Entonces acá tengo todas esas notas y revelaciones, también digamos incluyendo lo que son las políticas contables en mi informe de notas a los estados financieros, pero yo puedo relacionar, o digamos se relaciona de alguna forma, en este caso cada uno de los estados financieros, por ejemplo el estado de situación financiera, con estas descripciones y estas notas y políticas que yo tengo en el informe de notas a los estados financieros. Entonces, esta relación vamos a encontrarla en los informes comparativos. Voy a pasar directamente al sistema para mostrarles en cuáles informes voy a poder detectar si las cuentas tienen alguna nota o revelación relacionada. Permítanme en un momento, por favor. Muy bien, ubicados entonces en el sistema, en la pestaña contabilidad, vamos a la pestaña estados financieros básicos, desplegamos la flecha. Y en este caso vamos a generar el balance general. Entonces, ¿en cuál de estos informes o presentaciones tipo impresión vamos a encontrar la opción de poder identificar si hay alguna revelación o nota relacionada con cada cuenta? Vamos a encontrarlo en el estado de situación financiera por periodo, en este caso que me muestra como la comparación entre el saldo anterior y el saldo final. Entonces vamos a generarlo. Miren que acá dentro de los datos de generación del informe vamos a encontrar esta, digamos, esta opción de acá, que es incluir notas y revelaciones. Entonces cuando encendemos esta opción, lo que estamos haciendo es diciéndole al sistema que quiero que en el balance general me indique cuáles cuentas tienen creada alguna revelación. Ya simplemente vamos a ver reporte. Y aquí entonces encontramos el balance general o estado de situación financiera. Y aquí tenemos entonces el campo de notas. Miren que acá está la columna relacionada con las notas o revelaciones. Entonces en este caso me está diciendo que en el activo hay revelaciones. Aquí vemos el asterisco. Y como tal me muestra que sobre la cuenta disponible se creó una revelación. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué el sistema? Miren que aquí también en inventarios tengo una revelación. Aquí tenemos en el pasivo también una revelación para la cuenta 2335. Voy a terminar de ver el informe antes de explicarles un poco el asterisco. Aquí tenemos en el pasivo, en el patrimonio, como tal las revelaciones. Ahora, ¿por qué el sistema, en vez de sacar este asterisco, no saca el código de la revelación?
Es muy sencillo. Recordemos que yo desde el catálogo, cuando creo las revelaciones, puedo indicar un código, pero cuando las creo desde la operación, el sistema asigna un código de forma automática, que es el número interno de la operación. Puede ser que este número empiece a volverse muy largo, entonces no va a ser muy estético que el informe me indique, digamos acá la nota 002, y que para otra cuenta como tal el número sea por allá 2350, va a ser muy poco estético. Cuando mostramos el asterisco como en este caso, pues simplemente me está diciendo sobre la cuenta 2895 hay una revelación, y yo simplemente lo que hago es dirigirme al informe de notas a los estados financieros, y como este muestra todo en orden, pues simplemente voy y busco la cuenta 2895, y así voy a poder interpretar un poco y saber por qué esta cuenta 2895 tiene algún tipo de revelación. Vamos a hacer, voy a cerrar acá, voy a mostrarles el estado de resultados, vamos a generarlo. Entonces igual vamos a encontrarlo en este estado de resultados comparativo. Abrimos el informe, aquí tenemos, miren la opción de incluir notas y revelaciones, damos clic en ver reporte. Aquí para la cuenta de ingresos no hay. Mire que para la cuenta de gastos me dice que sí hay. Para la cuenta 5 de gastos sobre el rubro 51, 51.95, y miren acá la 51.95 05. Voy a pasarme a la otra página como tal. Miren aquí entonces la auxiliar. Entonces esta es la revelación que nosotros creamos sobre la operación, y esta de acá, la 51.9910, fue la que creamos sobre el catálogo. Entonces miren que acá yo ya estoy relacionando y ya sé que esta cuenta, en particular este crédito, pues hay alguna anotación y debo dirigirme al informe de notas a los estados financieros. Voy a cerrar acá, finalmente voy a mostrarles. Aquí en otros, en el estado de cambios en el patrimonio, igual encontramos la opción de incluir notas y revelaciones. Voy a cerrar acá y a recordarles entonces que en los estados financieros básicos vamos a encontrar, voy a abrir digamos para el balance general, en el informe que es comparativo, que lo que hace es mostrarme el saldo anterior, los movimientos y el saldo final. Voy a abrir el informe, la opción de incluir notas y revelaciones.